Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la percepción en la negociación. Mi nombre es Jorge Sánchez y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la percepción. Y bueno, la percepción es un proceso individual afectado por nuestro estilo cognitivo y otras características de la personalidad, así como por nuestras experiencias anteriores, nuestros sesgos y prejuicios. Tendemos a asumir que los otros perciben de la misma manera que nosotros, cuando en realidad no es así. O también lo podemos definir como el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. No todos vemos lo mismo. Eh, bueno, aquí muchas personas, al ver esto la primera vez, se pueden identificar diferentes cosas. Y bueno, una vez que lo veas la segunda o la tercera vez, puede ser que veas otros signos, otros símbolos. Y bueno, hay varias maneras de analizar y explicar las diferencias individuales en la percepción. Existen numerosas teorías, algunas muy complejas, y bueno, los enfoques para entender las diferencias perceptuales incluyen aquellos que van desde la dependencia versus la independencia, hasta el movimiento ocular, la asociación de recuerdos y muchos otros intermedios que podríamos nombrar. Bueno, y más de una teoría puede explicar las diferencias de lo que se ve en esta figura que ven en la imagen, en la diapositiva. Y bueno, la percepción influye en las actitudes, creencias, objetivos y decisiones. Cada persona fija objetivos y toma acciones con base en lo que se cree que es cierto. La percepción tiene el impacto de la visión del mundo, las expectativas culturales y otras aprendidas, los sesgos y prejuicios, y otras características de la personalidad de cada individuo. Y bueno, todos estos factores mencionados podrían distorsionarla. Efectos de las diferencias de personalidad. Como se mencionó anteriormente, hay muchas facetas de la personalidad que afectan la manera en que se comporta e interactúa con los individuos. Y bueno, unas muy básicas serían que una actitud introvertida y la preferencia intuitiva son abstractas e internas por naturaleza. Y bueno, en cambio, una conducta extrovertida es concreta y externa. El extrovertido es más sensorial y busca construir marcos pragmáticos, prácticos. Bueno, en otras palabras, se podría decir que el introvertido es más teórico y el extrovertido es más experimental y práctico. Y bueno, esto es muy importante conocer al momento de estar negociando con otra persona. Teoría de la atribución. El fundamento de la teoría general de la atribución son los procesos cognitivos que intervienen en la evaluación de la validez de la información percibida. Y bueno, esta teoría ofrece un modelo que ayuda a entender cómo el inferir el motivo de las declaraciones de un comunicador afecta tanto la aceptación de un acuerdo con estas declaraciones como las actitudes hacia las personas. Así, el siguiente modelo se usa para explicar el papel de la percepción en la formación de actitudes. Y bueno, también esto servirá como una base para mejorar las habilidades persuasivas, que vamos a ver más adelante. El papel de la percepción en la formación de actitudes. Las personas evalúan la validez de los mensajes con el propósito de adquirir actitudes apropiadas y ratificar la evaluación de la validez, infieren la causa y el móvil del mensaje. Buscan decidir si deben aceptar la comunicación y las causas de la misma. La percepción de la razón de la comunicación afecta a la aceptación del mensaje o evaluación de la realidad. Las señales contextuales como las circunstancias personales del comunicador y los receptores previstos son tomadas en cuenta al inferir la causa y el móvil. En general nos involucramos en estos procesos muy inconscientemente, conscientes o no. Los procesos perceptuales dan como resultado que se encuentran razones o causas para el mensaje verbal o conductual. Y bueno, aquí podemos ver que hay dos causas, unas causas externas y unas causas internas. Las causas externas serían la entidad o la atribución ambiental, y las causas internas son las características personales del comunicador, que se denomina atribución del actor. Consenso, consistencia y la distinción. Cuando elegimos la causa o hacemos una atribución, evaluamos siempre el consenso, la consistencia y la distinción.
Bueno, la consistencia es el comportamiento de una persona que es coherente con sus expectativas en situaciones similares. El consenso es cuando el comportamiento concuerda con el de otros en circunstancias similares, y la distinción es si el comportamiento es diferente de las experiencias anteriores con ese individuo en general. Y bueno, podemos decir que si encontramos poca consistencia, cuando el comportamiento no es muy similar a cómo se conduce esta persona en otros contextos, entonces atribuimos la causa a fuentes externas. Si encontramos un amplio consenso, si la persona actúa de manera muy parecida a otras en circunstancias similares, entonces atribuimos esta causa a fuentes externas. Y por otra parte, si hay una mayor consistencia y un consenso bajo, buscamos el tercer factor, la distinción. Cuando hay una baja distinción, atribuimos la causa a la persona. Y bueno, encontrar una baja distinción es ver que el comportamiento es típico de esta persona. Si por otra parte el comportamiento es inusual o parece no ajustarse a nuestras expectativas de esa persona, encontramos el comportamiento altamente distintivo. Encontrar una alta distinción puede llevarnos a atribuir la causa de la conducta a otras personas, eventos o circunstancias, o una combinación de dichos factores externos y motivos internos. ¿Cómo aparece la atribución en la negociación? Bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Imagine que recibe una factura para un proyecto de impresión y publicidad. La cantidad que debe pagar supera por mucho lo que esperaba con base en el presupuesto asignado antes de iniciar el trabajo. Considere también que este es el tercer negocio que haces con esa persona y en cada una de las experiencias anteriores la cuenta fue más alta que el presupuesto. Y bueno, asimismo suponga que su experiencia en general es que otros contratistas cumplen con sus presupuestos. Al considerar la negociación, tiende a sentir que la causa del conflicto es a la otra persona, piensa que está sobrevaluada. Y bueno, si sigue el diagrama del árbol de decisión, encontrará que este de igual forma apunta a una atribución interna. Si cometió el típico error de la atribución, quizá también tome una actitud hacia los motivos de la otra persona o posiblemente hacia su credibilidad. Puede, por ejemplo, pensar que el presupuesto se cotizó más bajo con toda intención para conseguir el contrato. Quizás concluya que la factura ha sido alterada a propósito. Es posible que tome las cosas a título personal y piense que la persona cree que no refutará la factura. Tal vez se resiste a la evidencia de lo contrario, dependiendo de la fortaleza de su actitud. La realidad, por otra parte, puede ser que existieron ciertos cambios, factores externos que causaron una cantidad a pagar legítimamente más alta. Y bueno, si alteramos un poco este ejemplo hipotético, veremos un ejemplo de error fundamental desde el otro punto de vista. Supongo que este proyecto fue su primera experiencia con esa persona. No tendríamos ninguna referencia que le hiciera encontrar una consistencia alta. Y bueno, nuestro árbol de atribución pronosticaría una atribución externa. Sin embargo, se tiende a cometer el error fundamental y formar las mismas actitudes negativas descritas en la primera versión. Sesgo interesado o egoísta. Si bien es común atribuir la causa de los mensajes y conductas de otros a fuentes internas, los psicólogos se refieren a este fenómeno como el sesgo interesado o egoísta. Cuando uno dice o hace algo que no es muy bueno, atribuimos la causa a factores externos. Y bueno, tendemos a atribuir el éxito de otras causas, el éxito de otras a causas externas y los fracasos a causas internas. Pero normalmente tomamos el crédito de nuestro propio éxito y señalamos a otros por nuestros fracasos. Puede ser que los individuos con un centro de control extremadamente alto sean menos propensos a atribuir sus fracasos a causas externas. Pero no obstante, aún los internos se permiten el sesgo interesado o egoísta. Una vez conscientes de ese fenómeno, podemos intentar controlarlo o bajar el impacto de nuestras actitudes y decisiones. El mí, yo mismo y yo. Bueno, hay dos componentes de la percepción propia y la de otros. Uno es que el individuo se puede ver de manera diferente de la que lo perciben los demás.
o exhibe una personalidad diferente de lo que crea proyectar, o bien está siendo percibido erróneamente por otros. Bueno, y hay otro componente que es el de la exactitud para saber cómo está siendo percibido. La diferencia entre las percepciones que se tienen de uno y las que otros tienen del individuo es uno de los factores clave que afectan la interacción. En esto podemos ver la teoría de la interacción simbólica. Y vamos a explicar el mí, el yo mismo, el yo. Bueno, el mí es usted mismo actuando diferentes papeles o roles en la vida, basado en su percepción de las expectativas que hay de usted. Yo mismo es usted en tercera persona dentro de un contexto social. Bueno, es la forma en la que piensan que los otros lo ven. Y el yo representa como un individuo único con su interpretación, sus objetivos y deseos únicos, en primera persona, separado y aparte de las expectativas de los demás. ¿Cómo reconocer las diferentes percepciones en una negociación? Percepción de uno mismo y los otros. Bueno, este es un ejercicio fundamental para entender la manera en que los otros nos perciben. Pídele, por ejemplo, a un conocido que comparta con usted su percepción de cada aspecto de tu personalidad y vea, y lo que tienes que hacer es ver si hay diferencias en la percepción de usted mismo y la de otros. Y bueno, aquí se debe analizar el motivo de estas diferencias. Un otro ejercicio es el de conocer sus procesos de percepción. Y bueno, este ejercicio es básicamente tienes 5 minutos para observar un lugar que conozcas bien en tu mente. Y debes escribir una descripción corta de lo que viste, pero debes mirar sin pensar en significados. Y después tienes que hacer lo mismo, pero esta vez imagine que está por primera vez en este planeta y de nuevo vea sin pensar en significados. Y lo que tienes que preguntarte es si las observaciones son distintas en cada caso. El papel de la percepción en los objetivos y decisiones. Bueno, como la percepción afecta a todo lo que vemos, y es claro que afecta a nuestros objetivos y decisiones. Y explicamos cómo afecta la percepción las actitudes que tenemos hacia nosotros mismos y los demás. También necesitamos reconocer que los otros puedan tener dificultades para percibir lo que nosotros pensamos que es claro. Además, nuestras percepciones y objetivos se pueden distorsionar, lo que puede provocar que nos fijemos objetivos inapropiados o poco realistas. De igual forma, se puede interferir con la habilidad de ver aspectos en común. Las actitudes hacia los demás pueden distorsionarse. Los objetivos y los juicios deformados acerca de otros pueden hacer que una persona tome decisiones que no le beneficien. En el ejemplo del conflicto de la factura, recordará que el fenómeno de la atribución pudo haber causado que una de las partes creyera que la factura había sido sobrevaluada. Bueno, esa actitud o creencia puede conducir al objetivo de ajustar la factura al nivel del presupuesto original e incluso resultar en una renuncia a negociar. Este objetivo o decisión podrían ser inapropiados o poco realistas. Y bueno, en conclusión es muy importante conocer la percepción al momento de negociar de una persona. Por ejemplo, es muy importante también que nosotros mismos se nos perciba de una gran manera, ya que al momento de negociar vamos a tener una ventaja muy alta y podemos hacer gracias a esto que las otras personas se sientan mucho más cómodas con nosotros y así negociar de una mejor manera. Gracias.